¿no? Entonces, por ahí tienen que pasar, por la hendidura esfenoidal. Pero ya vamos a ir viendo que también hay un anillo tendinoso que divide en dos segmentos. Entonces, todo eso es la cavidad orbitaria donde se está alojando el globo ocular, ¿no? Entonces ahí se va a alojar el globo ocular. Pero además no solamente se aloja el globo ocular, entonces existe el grasita, un componente periocular. ¿Para qué creen que sirve la grasa que está alrededor del ojo, del globo ocular? Para que se deslice el ojo. ¿Tendrá alguna función? Ya, soporte, protección, ¿no?, del globo ocular. Entonces, este globo ocular, como están viendo, tiene un diámetro antero-posterior. Antero-posterior. ¿Ven? Entonces, su diámetro antero-posterior entonces va a ser el mayor, que de los 25 milímetros. Un diámetro vertical o transverso que va a estar entonces con menor. Ya. Entonces, el globo ocular se lo considera o se lo estudia como un globo terrestre, ¿ve? El cual tiene un diámetro o le vamos a llamar acá los polos, el polo anterior y el polo posterior. Entonces, inmediatamente en lo que se refiere el eje de óptico. Entonces tenemos toda esta porción se va a llamar el polo anterior y el polo posterior. Entre el polo anterior y el polo posterior viene una circunferencia que se va a llamar los meridianos. Y a nivel equitativo, equidistante entre el anterior y el posterior, viene lo que se llama el ecuador. Entonces, tenemos un anterior que es más convexo hacia la parte anterior, un polo posterior de donde está emergiendo el nervio óptico. ¿Dónde se forma el nervio óptico? Pregunta. Origen. ¿Perdón? En el tallo encefálico, desde mesencéfalo, protuberancias, bulbos, se forman desde el tercer parteneal hasta el 12º parteneal. El primero y el segundo par, para que se acuerden, se forman en su mismo órgano. El primer parteneal, ¿qué se llama? Primer parteneal. Olfatorio. ¿Dónde se forma el olfatorio? Si les digo en su propio órgano, No sé qué. en las fosas nasales, pues, ¿no ven? El segundo, ¿qué se llama? ¿Dónde se forma? En el globo ocular. Ah, ya, perfecto. Pero ahora el globo ocular va a tener que tener capas. Capa externa, capa media, capa interna o túnicas. Entonces está formando la túnica interna, que también se le llama nerviosa. Esa túnica interna se le llama la retina. Ahí se está formando, ahí se está organizando. Entonces justamente viene eso, miren. Entonces tenemos acá, todo esto es el globo ocular. Entonces el globo ocular presenta lo que se llama la fosa hialoidea. Aquí está la fosa hialoidea que tiene su canal, que este es vestigio de la vida embriológica. Aquí presenta la arteria hialoidea, que es la que va a nutrir, mire que va desde el polo posterior, es decir, desde el nervio óptico, y se va haciendo un pasito hacia el cristalino, hacia el lente. Este es el lente cristalino, ¿no? Pero eso es un vestigio de la vida embriológica. Entonces, ¿qué tenemos que estudiar al globo ocular? Un continente, o de alrededor, y si hacemos un corte hacia adentro, un contenido, ¿no? Así se estudia. Entonces, al continente también le llamamos pared, ¿no? Está formado por ¿quién? La capa, pared o túnica, lo mismo, externa, media e interna. Entonces, nuestra túnica externa está formada por la córnea y la esclerótica. Esto es lo que podemos ver a simple vista. Si nos miramos entre nosotros, ¿qué vamos a ver? El blanco del ojo. ¿Qué se llama el blanco del ojo? La esclerótica. El blanco del ojo es la esclerótica. Y que además nos da diferentes situaciones patológicas, inclusive que podría estar presentando la persona.
¿no? Entonces, cuando las personas están muy irritadas, muy amarillentas, todo, puede existir algún daño hepático ahí que podemos tener, ¿no? Daños en la parte cardiopulmonar, entonces, la hipertensión arterial. Entonces, nos da ese blanco del ojo datos de lo que puede estar ocurriendo fisiológicamente con la persona. Y la parte más anterior es una membrana transparente que se llama la córnea y que tiene la característica de no ser vascular, ¿no? Entonces no va a tener irrigación, porque si habría ahí unas arterias no podríamos ver, nos quitaría la visión. ¿Me dan cuenta? Entonces, si ven una preparación, aquí está la túnica media y la túnica interna. Es decir, acá se va a formar el nervio óptico. Entonces, esta es la esclerótica. Por dentro está la coroides, que es túnica media. Por dentro está la retina. Y esa retina va a dar origen al nervio óptico. ¿Sí? Bien. Entonces, si vemos una preparación, miren, aquí estamos viendo desde arriba. ¿Qué se ha sacado? El techo de la órbita. Entonces, el huesito, que es la fosa cerebral anterior. Si se dan cuenta, acá está lo que se llama el etmoides, la postrista galli, la lámina cribosa, y aquí está la porción horizontal, la parte endocraneal del frontal. Entonces, para poder observar, hay que hacerle una ventana, hay que romper, hay que cortar esa parte del techo de la órbita y se puede observar. Obviamente aquí se ha limpiado, falta la parte del tejido graso. Pero ya podemos observar bien, miren, todo esto es la esclerótica, pero estamos hablando de la parte posterior, ¿sí? Miren cómo el nervio óptico, entonces también atraviesa la esclerótica, la va a perforar para ir hacia su ganglio, porque el nervio óptico, el segundo par canal, es un nervio sensitivo o sensorial, ¿no? Porque interviene en la captación de fenómenos físicos, que es la luz. Entonces de ahí va a tener que ir a un ganglio, que se llama el ganglio del nervio óptico. ¿Y dónde se encuentra? Ustedes saben, cuando un par canal es sensitivo sensorial, como regla general tiene que tener un ganglio. El ganglio es el encargado de captar el estímulo. Entonces lo que ustedes están entrando ahorita, lo que están viendo, o lo que están escuchando, por lo tanto, también en la próxima clase hacemos oído. El nervio vestibulocochlear va a ser también sensitivo, sensorial. Va a captar fenómeno físico, el sonido. Pero ahorita está captando la luz. Entonces, ¿qué está captando? ¿No? Está llegando a través del nervio óptico hacia su ganglio. ¿Ese ganglio qué se llama? El nervio óptico. Ganglio oftalmico. ¿Y dónde se encuentra? Ganglio ciliar. Siempre cuando ustedes estudien para extrañarles y vean que es sensitivo o que es motor o que es mixto, si es sensitivo, tiene que tener ganglio. Entonces tienen que saber, por ejemplo, del facial. Cuando hemos ido a facial, ¿se acuerdan? ¿Qué tipo de nervio es? Mixto. Entonces, ¿tiene ganglio? Sí, porque es sensitivo y es motor. Motor inerva los músculos de la mímica, excelente. Y sensitivo capta la sensibilidad a través de un ganglio. Su ganglio se llamaba el geniculado, ¿se acuerdan? Dentro del peñasco. Ya. Entonces, nervio óptico es sensitivo, sensorial. Por lo tanto, tiene que tener su ganglio. Su ganglio se llama el quiasma óptico. ¿Se acuerdan de la silla turca? ¿En qué hueso está la silla turca? Esfenoides. En el esfenoides. Entonces, acá, este es el etmoides y aquí está el esfenoides. Aquí estaría la silla turca. ¿Y qué se aloja en la silla turca? Glándula pituitaria. Fosa hipoficiaria, pituitaria, bien, que es la glándula maestra, ¿no? Del sistema endocrino. Encima de la pituitaria está el quiasma óptico. Y de ahí el quiasma va a mandar una vía con su citilla óptica al cerebro. El lóbulo relacionado a la visión es el lóbulo occipital. Entonces hay mucho cuidado con los golpes de nuca. Cuando una persona se cae muy fuerte y se golpea la nuca, puede tener mareos, se puede volver borroso la visión, ¿no? Entonces uno se asusta, porque está relacionado con la vista, el lóbulo occipital. Bueno, entonces,
De esa manera es el nervio óptico. Se dan cuenta, ahorita ya el nervio óptico más ya lo hemos llevado, que es el segundo par craneal, ¿no? Entonces, esta esclerótica a nivel anterior, miren, este es el blanco del ojo, va a ir hasta este límite. Este es el límite, ¿no? Esclerocorneal, de esclerótica y córnea. Entonces, aquí ya va a empezar esta membrana transparente, ¿no? Porque lo que estamos viendo allá adentro es el iris y la pupila. Lo que da el color al ojo es el iris. Entonces, esta persona, ese es su color del ojo. ¿Me dan cuenta? Entonces, una membrana transparente para poder observar. Miren, entonces aquí está la córnea en su límite y esclerocorneal. Bien, ¿qué esto va a hacer? Si nosotros abrimos los párpados, ¿no? Y hacemos, va a sobresalir el polo anterior, ¿no? Es una membrana muy gruesa, tiene que ser gruesa, por eso esta capa, la túnica externa, que está formado por la esclerótica y la córnea, que también se llama túnica o capa fibrosa, es la más resistente, si no cualquier lesión que tuviéramos, boom, ¿ven? Entonces tiene que ser muy resistente. Aparte de los párpados, las pestañas, que son medios anexos de protección del globo ocular, pues obviamente como configuración propia es la parte más resistente que tenemos, la túnica externa. Se llama túnica fibrosa. ¿No? Ahora, con respecto a lo que es miren, la inervación y la irrigación, lo que están viendo acá, ¿qué nervio será este? Primero, importante, bien, el nervio del odontólogo, eso prohibido olvidarse. ¿Ve? Este es el quinto par craneal. Este sería su ganglio, el ganglio semilunar o ganglio de gas. ¿Dónde se encuentra este ganglio? ¿Dónde está la fosita de trigeminal o de gas? Peñasco, cara antero superior. Y de ahí se divide en nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. ¿Qué nos interesa para cavidad orbitaria? El oftálmico. Nada más. ¿No? Este oftálmico se divide en tres ramas. ¿Qué se llama? Nasal, lagrimal, lagrimal y lagrimal. Excelente. Entonces, esas tres ramas van a tener que estar en relación con el globo ocular. Entonces, todo esto, el nasal inerva toda esta porción superior, el tercio superior, el maxilar el tercio medio y el mandibular el tercio inferior. Entonces, por si acaso el trigémino a este nivel, en el caso del oftálmico y del maxilar, solamente es sensitivo, no es motor. El único que es motor es el mandibular, que se va a dar a los masticadores y a la T. En cambio, si hablo de oftálmico, si hablo de maxilar, tiene que ser sensitivo, dar sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que va a captar estímulos de temperatura, de dolor, de tacto y de la vía propioceptiva. Si es sensitivo, el oftálmico, ¿tiene ganglio? Sí, tiene ganglio, se llama su ganglio. Ganglio ciliar. El ganglio ciliar, que está acá, miren, este es el ganglio ciliar. Entonces, dentro de los tres ramos del oftálmico, el nasal o nasociliar, el frontal y el lagrimal. Lo que están viendo ahorita es el nasociliar. Ese nasociliar se caracteriza por atravesar el anillo tendinoso de los rectos, cosa que no lo va a hacer ni el frontal ni el lagrimal. El frontal y el lagrimal van a venir por encima, o decir por fuera. ¿Ya? Una vez que ingresa, se relaciona con los músculos del globo ocular. El nasociliar específicamente se relaciona con un músculo que está aquí cortado. ¿Qué será este músculo? Que tiene una polea acá. El oblicuo mayor. Miren, ahí está la fosita troclear, o la troca que llamamos. Entonces, ingresa y va a dar sus ramos colaterales, ¿no? Un ganglio o un ramito para el ganglio ciliar. Va a dar también ramitos los ciliares largos. Entonces, fíjense, los ciliares largos están llegando a la esclerótica. Entonces, parte de su inervación está dado a través de los ciliares largos y los ciliares cortos. ¿Cuál es la diferencia? Que los ciliares largos son ramas colaterales del nervio nasal. En cambio, los ciliares cortos normalmente salen del ganglio ciliar.
Esa es la diferencia. ¿Listo? Entonces tenemos ciliares cortos y ciliares largos que han sido rama del nervio nasociliar. Y pues bueno, posteriormente se divide, ¿no? En sus ramas, también aquí está la extremidad posterior, luego camina, ¿no?, en relación con el oblicuo mayor y va a dar sus ramas terminales, el extremidad anterior y el infratronclear, ¿no?, que también se les llama nasal interno o nasal externo. ¿Ya? Entonces, esa es la característica. Ahora, fíjense, siempre estamos en la membrana más externa, a esa se la denomina la esclerótica. Y esta parte más convexa es el polo anterior, que esta va a ser la córnea. Miren, la córnea no tiene que tener irrigación, no tiene arterias, porque si no, nos taparía, no podríamos observar, porque es una membrana transparente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la arteria fundamental de irrigación del globo ocular? La arteria, no. La central de la retina, que está perforando al nervio óptico, es también una de sus ramas. La arteria oftálmica. ¿Rama de quién es la arteria oftálmica? De la carótida interna. De la carótida interna, ¿no? Entonces, la carótida interna para el reconocimiento no da ramas colaterales. Se dirige directo al orificio carotidio, peñasco temporal, ingresa y ahí adentro va a dar sus ramas colaterales, ¿no? Una de sus ramas principales, obviamente, es la arteria oftálmica. Y de ahí va a dar ramitas. Ahí están las ciliares posteriores, por ejemplo. Las arterias que están por fuera de la esclerótica, periesclerales. Hay otras arterias que van a ir a irrigar los músculos, arterias musculares. Van a ir a irrigar la glándula lagrimal, la arteria lagrimal, ¿no? Van a tener complejos, ¿no?, o sistemas arteriales mayores, menores, a nivel de lo que es el iris. ¿Sí? La central de la retina. Entonces son diferentes arterias que nos tienen que enfocar. Bien, entonces esa es la parte de las arterias o también orificios que puede presentar la esclerótica. A nivel de las venas, hay orificios también que producen estas venas. ¿Qué se llaman las venas? Vena oftálmica. Vorticosas. Las vorticosas. ¿Ve? Entonces, que van a estar a este nivel. Ahora, hacia adelante, recubriendo el globo ocular, también tenemos una membrana que se llama la conjuntiva vulvar. Hay palpebral y hay vulvar. Entonces también aquí va a estar las arterias conjuntivales, como ramas también que tenemos que observar. Sí, ahorita vamos a hablar del iris. Entonces tenemos, esa es la túnica externa, la esclerótica y la córnea. Nos vamos a la túnica media. ¿Listo? La túnica media se la llama túnica vascular o también llamada músculo vascular. Por lo tanto, aquí va a haber musculatura visceral. ¿Qué quiere decir eso? Musculatura autónoma, que nosotros no podemos controlarla, ¿no? Entonces, y que está formado por la coroides, cuerpo ciliar y el iris. Es en el iris donde va a haber esta musculatura, ¿no? Para que el iris, entonces el iris es así, tiene un espacio. Ese espacio, ¿qué se llama? El iris. Este es el iris. Este espacio que se cierra y se abre. A eso se llama iridoconstricción, iridodilatación. Pero esa iridoconstricción o iridodilatación es musculatura visceral, no podemos controlar. Por lo tanto, también en fenómenos fisiológicos de luz, por ejemplo, va a realizarse sin pedir permiso, de forma autónoma. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso también es por efecto de luz. Ahora, ese espacio se llama la pupila. Entonces, para ver lo que es la midriasis y la miosis. Midriasis, miosis, así. ¿Ve? Midriasis, miosis. Dilatación, constricción. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, si vemos un dibujito aquí más cerca,
Entonces tenemos la musculatura, ahí está la esclerótica, la coroides, ¿no? Esta coroides en su límite anterior está formado por estos pliegues que se llama la ora serrata. A veces eso se pregunta. ¿Cuál es el límite anterior de la coroides? La ora serrata. Luego, más anterior, está esto, el cuerpo ciliar. Este cuerpo ciliar se caracteriza por tener, ¿no?, unas estructuras o unas elevaciones que van a ser, ¿no?, las eminencias ciliares. Acá en el cuerpo ciliar, algún dato importante, se forma el humor acuoso, que eso es parte del contenido del globo ocular. Y también está el iris. El iris, y con estas partes pequeñitas que ustedes están viendo, esa es la musculatura que hace la constricción o la dilatación. La miosis, la midriasis. Ahora fíjense, en estos pliegues del cuerpo ciliar se encuentran unos ligamentos. A esos ligamentos se llama el sistema sonular o la sónula. Y entre ligamentos existe espacio, los espacios sonulares. ¿Cuál es la función de estos ligamentos? Miren, están soportando o sujetando a esta estructura, al lente, al cristalino. Entonces, esa es una de las características. Ahora, entonces, la coroides, ¿qué había sido? La membrana que se encuentra por dentro de la esclerótica, ¿no? Ahora, existe aquí como esta laminita, este punto que están viendo acá, hay una lámina que se encuentra por dentro de la esclerótica y la coroides. Eso se llama, ¿no?, la lámina fusca. ¿Listo? Ahí. Bien. ¿Cuál es el límite anterior de la coroides? La ora serrata. Luego viene el cuerpo ciliar, donde se forma el humor acuoso. Y además presenta inserciones para el sistema sonular. Y más anterior, el iris. El iris que está formado por musculatura para que la pupila se pueda abrir y cerrar. Entonces, si ven ustedes un poquito, miren, todo esto es el cuerpo ciliar. Entonces, habíamos hablado que este límite anterior es la ora serrata, ¿no? La ora serrata. Entonces, estamos viendo acá el sistema ligamentoso. Esa es la parte de la sónula. Y miren, esta sónula o ligamentos está sosteniendo. Este va a ser el cristalino. Es una vista posterior la que estamos viendo, de posterior hacia adelante, ¿no? Entonces, esto va a ser la córnea. ¿Me cuenta? Entonces, aquí están los pliegues, o también llamados los procesos ciliares. Es en estos procesos ciliares que se va a formar lo que es el humor acuoso. Bien, entonces, importante en el iris, en el cuerpo ciliar, lo que tenemos, esta porción que se va a llamar el orbículo ciliar, y la parte interna va a ser la corona ciliar, ¿no? Orbículo ciliar y la corona ciliar. Si vemos la parte del iris, les decía que el iris es una membrana o es parte de la túnica media del globo ocular. Entonces está formado, en el caso del iris, por dos porciones en los cuales va a haber la musculatura, el anillo mayor y el anillo menor. Entonces esta parte del iris, este espacio se llama la pupila. Esto es lo que se va a cerrar y se va a abrir, ¿no? El iris es el que da el color del ojo. Entonces va a haber la pigmentación para el color del ojo. Entonces, acá vamos a tener nuestra musculatura, ¿no?, que va a ser la iridoconstricción y la iridodilatación, ¿no? Ahora si vemos una imagen, miren, esta es la córnea, la esclerótica. ¿Esto qué será? El cuerpo ciliar, ¿ven? El cuerpo ciliar, donde están los procesos ciliares, y ahí se van a insertar la sónula, ¿listo? O los ligamentos sonulares.
Por lo tanto, esta parte es el iris. Esta parte anterior es el iris y aquí estaría el espacio que sería la pupila, ¿no? Entonces tenemos un espacio entre lo que es la córnea y el iris, ¿no? O irido corneal, también se denomina a este espacio. Ahora miren, esta porción interna ya viene a ser lo que es la retina. La capa interna es también llamada túnica interna o también llamada túnica nerviosa. Entonces la retina tiene una característica. Aquí está lo que es el disco óptico o punto fijo, ¿no? Entonces, si les digo a toditos, ya vean acá, punto fijo, el disco óptico está concentrado en esto, pero también tenemos una vista periférica. Si ustedes están concentrados en mi dedo, también están viendo colores blancos, tal vez color oscuro, negro, o no sé, yo veo café, beige o oscuro, todo eso se va a lo que es la retina, ¿no? Se impregna lo que es la retina de colores. Pero nuestro punto fijo, que está dado a través del disco óptico, es el dedo. Y eso está transmitiendo al cerebro por la cintilla óptica y al lóbulo occipital, para que el cerebro interprete como dedo. ¿Me dan cuenta? Esa es la idea. Eso va a ser nuestro punto fijo. Miren, atraviesa acá la lámina cribosa. Esta es la lámina cribosa, orificios que tiene la esclerótica. Lo está atravesando. ¿Sí? Y obviamente ahí van a estar los vasos, ¿no? La arteria la central de la retina que está perforándola. Y este nervio óptico, obviamente, como están viendo acá, va a llegar a su ganglio. Miren, ahí está la silla turca. Entonces, debajo, este es el quiasma óptico. Y por debajo va a estar la hipófisis, ¿no? Y luego la cintilla óptica. ¿Y qué va a hacer? Va a transmitir la impresión a nivel de la vía óptica cruzada o directa. ¿Listo? Que eso ya en neuroendías vamos a ver cómo transmite. Y de aquí va a salir la cintilla óptica. Esa cintilla va a tener que llegar al cerebro para informar y se haga consciente de lo que ustedes están viendo, ¿no? Esa es la idea que tenemos, ¿no? Entonces aquí también tenemos lo que es la carótida interna y está dando ahí la arteria oftálmica. Van a ingresar junto con el nervio por el agujero o conducto óptico. Por ahí ingresan, ¿no? Y luego ya están dando sus ramas, las ciliares posteriores, está dando la arteria lagrimal, ¿no? Está dando las arterias musculares, ¿no? La etmoidal posterior, la etmoidal anterior, las ¿no? Esclerales, los circuitos mayores y menores. Entonces, todas esas son ramitas que presentan la parte de la arteria oftálmica. Ahora, en su configuración de la retina presenta diferentes capas. Esto es más histológico, ¿no? A nivel de células ganglionares, las células de Müller, ¿no? Pero algo importante para la transmisión son estos, los conos y los bastones. Entonces, ¿dónde se encuentran los conos y los bastones? Si les pregunto, ¿dónde dirían? En la pupila. ¿Qué estamos viendo? La capa nerviosa, la capa interna, ¿qué se llama? La retina, la retina. Entonces, la característica de estos conos y bastones, que estos se van a especializar, en el caso de los bastones, en la luz nocturna. Se van a acordar, cuando estamos en oscuro necesitamos un bastón, ¿verdad? Para ver ahí, listo. Y en el caso de los conos, para la diferenciación de los colores. Entonces tiene su especialización a nivel de lo que son las células. Entonces de esa manera estamos completando lo que es el continente, es decir, capa externa o túnica externa, túnica media y túnica interna. Ya. ¿Qué se llama la túnica externa? ¿Qué otro nombre tiene? Fibrosa. Bien. ¿Cómo está conformada? La esclerótica y la córnea. Bien. ¿Qué se llama la túnica media? Músculo vascular. La músculo vascular. Excelente. ¿Cómo está conformada?
coroides, Iris. cuerpo ciliar y el iris. Bien. ¿Qué se llama la membrana entre esclerótica y coroides? Una laminita. Periscleral. La lámina fusca. Bien. Fusca. ¿Cuál es el límite anterior de la coroides? Una hora cerrada. Excelente. ¿No? El cuerpo ciliar, ¿qué características tiene? Tiene unas elevaciones que se llaman los procesos ciliares. ¿Qué pasa ahí en los procesos ciliares? Se forman un acuoso. ¿Para qué también sirven los procesos ciliares? Para que se inserten el sistema sonular, los ligamentos sonulares, que son aquellos que van a sostener parte de los medios transparentes, al cristalino, al lente, lo van a sostener ahí para que no se caiga. ¿Verdad? Entonces, si nosotros hacemos una disección del globo ocular, va a salir el cuerpo vítreo como una gelatina con un cristalino. Entonces, hay que con bisturí desinsertar el aparato sonular para sacarlo, ¿no? Porque va a estar sostenido ahí, va a estar agarrado. Eso es interesante. Bien, ¿y el iris? ¿Qué podrían hablar del iris? Dar color. El iris es el que da el color al ojo. Bien, ¿qué más tiene el iris? Músculos. La musculatura visceral. ¿Ve? Entonces, los cuales van a hacer que el espacio entre el iris, que se llama pupila, se cierre y se abra. La iridoconstricción y la iridodilatación, lo que se denomina la miosis y la miriasis. Bien, entonces, todo esto hemos avanzado. ¿La verdad? Toda esta parte externa es el continente. Entonces, desde la córnea, la esclerótica, la coroides, por eso se llama vascular, miren, está lleno de irrigación. ¿No? Y la parte interna que están viendo de amarillo es la que va a generar el nervio óptico. No se olviden que siempre el nervio óptico está atravesado por la arteria central de la retina. ¿Está? ¿Dónde se forma el nervio óptico? Ya más específico. Porque la esclerótica es parte del globo ocular. El quiasma óptico. ¿Dónde está? La capa interna o nerviosa se llama este amarillito, la retina. Ahí se está formando el nervio óptico. ¿Ven? En la capa nerviosa o en la túnica interna. ¿Ya? Ahora, el contenido es esto: el lente o cristalino, y por delante está el humor acuoso, que tiene dos cámaras, la cámara anterior y la cámara posterior. Entonces, ¿esto qué es? El iris. El iris. ¿Y este espacio? La pupila. La pupila. Entonces, a través de ese espacio va a tener que haber comunicación entre ambas cámaras, la cámara anterior y la cámara posterior. ¿Ya? Ahora fíjense que el lente, el cristalino, está sostenido a través de este sistema sonular, los cuales vienen ¿de dónde? De los procesos ciliares. ¿Ya? Ahora miren, el cristalino es una lente biconvexa, cuyo polo posterior es más convexo que el anterior. Entonces está lleno de cristales, pues se llaman cristalinos. Y cuando estos cristales van a tener, como se van a arrugar, va a haber entonces ahí una situación que nosotros no vamos a poder observar, ¿no? Entonces vamos a tener que utilizar lentes. Esa es la idea. Para que los lentes es como si estuvieran planchando esa estructura y nos permitan observar. ¿Ya? Entonces, estos son los tres componentes. ¿Dónde se forma el humor acuoso? En los procesos ciliares. Bien. Entonces, miren, ahí está el cristalino, ahí está, aquí está llegando la luz. Está llegando la luz, aquí está el iris, aquí está lo que es la pupila y adentro está lo que es el lente con el cristalino.
que eso es lo que va a transmitir, entonces, para agrandar la imagen y hacerlo posterior para que se haga consciente de lo que tenemos que ver. Entonces, una de las funciones del humor acuoso, el humor acuoso ya sabemos dónde se forma, pero una de las funciones de este humor acuoso, ¿qué es? Ahí. Pues atrapan rayos de luz. Tiene líquido, ¿no? Es líquido el humor acuoso. Entonces, ¿qué va a mantener la presión, ¿no?, de líquido intraocular? Me va a dar también la forma, ¿no?, a este nivel. Por lo tanto, le va a dar la consistencia a través del líquido intraocular que tenemos en los medios transparentes del ojo. Bien. Sobre músculos del ojo o músculos del globo ocular, ¿cuántos músculos tenemos? 7 músculos, ¿no? Relacionados, obviamente están 6 músculos, pero también hablamos del elevador del párpado superior, ¿no? Entonces, estos músculos, como les decía, en una vista superior, aquí está la parte nasal, la lámina tubosa, entonces lo que se ha sacado es el techo. Entonces, miren, este músculo, ¿qué sería que está cortado? Elevador del párpado superior. Luego, recto superior. Este que tiene una polea Oblicuo mayor. oblicuo mayor, siempre, ¿no? Con la fosita troclear tienen que encontrarla para no confundirnos. Por dentro, Recto interno. recto medial o recto interno. Afuera, Recto externo. recto externo. Hacia abajo, Recto recto inferior. inferior, y ahí está el oblicuo inferior, ¿no? Más adentro, hay que ahí ingresar para verlo al oblicuo menor, oblicuo inferior. Oblicuo superior, oblicuo mayor, también llamado. Oblicuo inferior, oblicuo menor. ¿Ya? Bien, entonces en una preparación, miren, se está sacando la parte del techo de la órbita. Todo estaría del techo de la órbita, se saca. Inmediatamente encontramos así el globo ocular, ¿no? Entonces, con porción también de grasa, con la cápsula que nosotros tenemos ahí como de protección, y se encuentran los músculos. Entonces, el primero que es el elevador del párpado superior, ¿no? Entonces, hay que limpiar el elevador del párpado superior y también la grasita para identificarlos mejor a los otros músculos. Entonces, aquí está el recto superior, el recto lateral, el recto medial. ¿Esto qué sería? No parece un músculo. Ahí. Esto ya es parte del globo ocular, pues una parte del nervio óptico, ¿no ve? Entonces, ¿qué hay que separar? Igual es en la pieza cadavérica, entonces esto hay que separarlos. Hay que limpiarlos para poder identificar, que es la característica de toda la musculatura, que todos van a llegar a insertarse en lo que es la esclerótica. Por lo tanto, van a permitir hacernos mover hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, hacia afuera, oblicuamente. ¿Se dan cuenta? Por la inserción que tienen en la esclerótica del globo ocular. Entonces, otra de las características de la esclerótica, aparte de ser blanquecina, perforaciones por el nivel vascular, de la inervación también, es que ahí se insertan los músculos del globo ocular. ¿Listo? Su origen va a ser a nivel de esto. Este es el anillo tendinoso de los rectos, ¿no? Entonces todos tenemos, excepto el elevador del párpado superior. Entonces si cortamos, miren, estamos viendo hacia allá. Entonces estamos esclerótica y aquí se ha cortado al nervio óptico. En la preparación no lo vamos a cortar, con una pincita lo separamos para poder encontrar al recto inferior, ¿no? Entonces, esos son los músculos rectos. Miren, acá está la tróclea. Ahí está, por eso decía en frontal, ¿no ve? Que se insertaba en la fosita troclear, la polea de reflexión, el músculo oblicuo mayor. Ahí está, esa es la polea. ¿No? Cuando nos permite,
Solo jalamos a elevar hacia arriba, ¿no? Y hacia adentro el globo ocular. Bien, entonces tenemos acá, el nervio óptico está cortado, aquí está el recto inferior, ¿no? Este es el recto externo, y ahí está el oblicuo menor. Todos están llegando a la inserción en lo que es el globo ocular. ¿Sí? Entonces, esa es la característica que presentan estos músculos del globo ocular para realizar los movimientos. Ahora, cuando nosotros hacemos un corte a nivel óseo, no encontramos directamente la musculatura, tenemos un revestimiento de tejido fibroso. Ese revestimiento de tejido fibroso está envolviendo, entonces hay que separar. Este revestimiento tiene una de las funciones, es de proteger esta porción de la musculatura. Pero además tenemos una cápsula. Esta cápsula es la que también tenemos que nosotros limpiar para poder encontrar, ¿no? La cápsula de Tenon se denomina antiguamente, o cápsula del globo ocular. ¿Sí? Entonces, estos músculos, obviamente, ¿qué van a hacer? Nos van a ayudar a dar movilidad al globo ocular. Por lo tanto, estos van a tener que estar inervados por los pares craneales. En este caso nos interesa el tercero, el cuarto y el sexto par craneal. Lo que están viendo acá es el tallo encefálico, ¿no? El tallo encefálico está formado por mesencéfalo, estas columnas nerviosas, esto es vista anterior, vista posterior, ¿no? O adelante y detrás. Esa es la idea. Ahora, esta parte es el mesencéfalo, está formado por estas columnas nerviosas que se llaman los pedúnculos cerebrales. Por lo tanto, estos pedúnculos cerebrales unen con el cerebro. Lo que están viendo acá ya es parte del cerebro, la corteza cerebral. ¿Ya? Lo que estamos viendo acá es la protuberancia, ¿no? Es como un abultamiento, como una barriguita que tiene el tallo. Y la parte caudal es el bulbo, o médula oblonga, ¿no? Bulbo raquídeo. Entonces, miren, hay surcos que dividen. La protuberancia está dividido por el mesencéfalo a través de este surco que se llama surco ponto-peduncular. Ponto de protuberancia, porque también se llama puente, y peduncular por los pedúnculos. ¿Qué es importante eso? Que entre pedúnculo y pedúnculo hay un espacio, miren que está lleno de perforaciones. Ese espacio se llama el espacio perforado posterior. ¿Sí? Ahí es donde podemos observar el origen aparente del tercer par craneal. Entonces, esta estructura que están viendo es el motor ocular común, u oculomotor. Si ahora les pregunto, ¿cuál es el origen aparente del motor ocular común? ¿Qué dirían? En el surco ponto peduncular a nivel del espacio interpeduncular o perforado posterior. Ahí es donde se lo ve. ¿Listo? Si bajamos a, bueno, este es el cuarto par craneal, el patético troclear, que también se origina en el mesencéfalo, pero que hay una característica interesante. Se lo puede observar en una vista anterior, pero el patético se origina aquí, en la parte posterior del tallo. Es el único par craneal que se origina en la parte posterior. Este es el patético troclear, en su origen aparente. Entonces miren, en el mesencéfalo, pero en la cara posterior, se encuentran estas eminencias, o también llamados los tubérculos cuadrigéminos. Estos tubérculos cuadrigéminos, estos son los anteriores y estos son los posteriores, o superiores, inferiores. Lo que pasa es que el tallo en nuestra estructura no es vertical, sino que está en esta posición. Por eso estos son anteriores y estos son posteriores. O en esta posición, superiores e inferiores, como gusten por el momento. La idea es que se den cuenta. Ahora, ¿dónde lo están observando al patético troclear?
debajo De los tubérculos del tubérculo cuadrigémino. cuadrigémino posterior o inferior. Ahora, estos tubérculos es muy importante porque el superior, está relacionado con la vía óptica. Entonces, antes de llegar al cerebro, la cintilla óptica que sale del quiasma va a llegar acá, a hacer una estación neuronal. Luego se va a venir a este lugar que es el diencéfalo, al tálamo, esto del diencéfalo. Y luego de aquí recién al cerebro. Es una persona que no puede observar, puede tener lesiones a nivel de la retina, a nivel del nervio óptico, a nivel del quiasma óptico, a nivel de la vía óptica, tubérculo cuadrigémino anterior, diencéfalo o el tálamo, o a nivel del cerebro. Es bien complicado, la vía óptica, ¿no? Lo mismo pasa con este otro tubérculo, que lo vamos a llevar después. Ya la siguiente clase es oído, ¿no ven? Este está relacionado con la vía acústica, ¿sí? Y de ahí recién va a ir al tálamo y de ahí recién al lóbulo temporal. Esa es la idea que tenemos. Entonces, ya sabemos el tercero y el cuarto par craneal. De acá, este par craneal es el más delgadito, pero es el más largo porque va y abraza hacia adelante al pedúnculo cerebral. ¿Listo? Ya. Y el último par craneal involucrado en el globo ocular es el sexto. Este es el sexto par craneal. Entonces, fíjense, aquí hay otro surco que divide el bulbo de la protuberancia. A este se llama bulbo pontino o bulbo protuberancial. ¿Listo? Entonces, en el bulbo hay esta estructura que se forma que se llama la pirámide vulvar. Entonces, ya con esa explicación, ¿dónde se origina el sexto par craneal? ¿Qué dirían? El surco bulbo En el protuberancial. surco bulbo protuberancial, encima de la pirámide vulvar. Listo. ¿Sí? Entonces, eso lo que les he explicado es origen aparente. Entonces, cuando ustedes estudian un par craneal, lo primero que tienen que saber es el nombre del par craneal. ¿Ve? Del primero al 12º par craneal. Ya van a ver que hay el par craneal cero también, ¿no? Cuando llegan cosas nasales. Ya. Después tienen que darle qué tipo de nervio es. En este caso, ¿qué tipo de nervios son? Motores. Por lo tanto, van a inervar los músculos del globo ocular, los músculos que han visto hace rato. A esos van a tener que inervar. ¿Ya? Cuando les digo origen, si les digo solamente origen, tienen que decirme si está en el mesencéfalo, la protuberancia o el bulbo. Y en el caso del primero y el segundo, fosas nasales, globo ocular. Listo. Ahora, si les digo origen aparente, ¿dónde los puedo observar? ¿Ve? Entonces, en el caso del tercero, está a nivel del surco pontopeduncular, a nivel del espacio perforado posterior. En el caso del cuarto, en la parte posterior del tallo, por debajo del tubérculo cuadrigémino inferior. En el caso del sexto, en el surco bulbo protuberancial, encima de la pirámide vulvar. Listo. Ahí tenemos que observar. Ahora, el origen real, en el caso de nervios motores, es hacer un corte a nivel de ese segmento que nos interesa. Si yo lo estoy buscando al sexto par craneal, ¿qué voy a cortar? ¿El mesencéfalo? No. ¿Qué voy a cortar? La protuberancia, porque ahí se origina. Si lo estuviera buscando al hipogloso o par craneal, al bulbo. Si lo estuviera buscando al trigémino, también está en la protuberancia. Esos cortes que hago para adentro es para ver la sustancia gris y la sustancia blanca. Y en el caso de estos, lo que necesito es sustancia gris. ¿Qué necesito ver? Los núcleos de los pares craneales. Núcleo del tercero, núcleo del sexto, núcleo del cuarto. Núcleos motores. Pero aquí hay algo interesante. El tercer par craneal tiene un núcleo accesorio. Entonces, solo de los tres, el tercer par craneal, que
que es el motor ocular común, tiene un núcleo accesorio, el núcleo de Westphal se denomina, que ese es el encargado de hacer la iridoconstricción. Entonces, ¿se acuerdan del iris? El iris tiene sus músculos, Edinger West. pero esos músculos no es de la vida voluntaria, yo no lo puedo controlar. ¿Verdad? Es de la vida visceral. Por lo tanto, ese núcleo se llama núcleo visceral. ¿Listo? Entonces, eso está en contacto con el tercer par craneal. Entonces, miren, esta es una preparación. Si los marco acá, ¿qué dirían? ¿Qué será eso? Quiasma óptico. El quiasma óptico. ¿Ve? Entonces, aquí están los pedúnculos y este sería el tercer par craneal. Este sería el espacio perforado posterior. ¿No? Aquí estaría el surco pontopeduncular. Entonces, ese sería el tercer par craneal. Si ven acá una preparación, aquí están los tubérculos cuadrigémeos, superior, inferior. Entonces, miren, aquí está el cuarto par craneal. En la parte posterior, y luego va a ir a abrazar hacia adelante, hacia el pedúnculo cerebral. Y el sexto par craneal, aquí está la protuberancia, miren el surco, bulbo protuberancial, y de ahí se va a originar. ¿Sí? Entonces, ya sabemos origen real, origen aparente, y nos vamos a la trayectoria. ¿Dónde va a ir? A la fisura hereditaria superior o hendidura esfenoidal. Perfecto. Entonces, ahí a nivel de la hendidura esfenoidal que está formado entre ala menor y ala mayor, presenta un lugar más ensanchado o redondeado y una porción externa más alargada. Entonces, ahí junto con el agujero óptico se va a insertar el anillo tendinoso de los rectos. ¿Lo ven? Por el conducto óptico pasa el nervio óptico y la arteria oftal. Miren, por el anillo, ¿qué está pasando? Este es el tercer par craneal. En raíz superior, raíz inferior. Este es el sexto par craneal o abducens. ¿Y este pequeñito qué será? Patético. Cuarto. ¿Perdón? El cuarto. No. El nervio nasal o naso ciliar, bien, que es ramo del oftálmico del trigémino. Eso está pasando por dentro. Ahora por fuera, recién lo tenemos al cuarto par craneal, al patético troclear, al frontal y al lagrimal. En ese orden va, no puede variar. ¿Se dan cuenta? Entonces, inmediatamente por fuera del anillo, el patético. Por fuera del patético, el frontal. Por fuera del frontal, el lagrimal. Listo. Entonces, aquí está la musculatura. Entonces, ¿este qué músculo es? Aquí está la nariz. Recto externo. Ya. Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué par craneal es este? El motor Ocular externo. Porque es al único que inerva el abducens es al recto externo. Y ya nos libramos. Ahora, ¿qué músculo es este? Está la tróclea. Oblicuo mayor. ¿Quién lo inerva? Patético. Entonces este es el troclear. Este es el patético troclear que pasa por, ¿no?, por detrás del superior y el elevador para dirigirse al oblicuo mayor. ¿Este qué será? Por fuera del troclear, ¿qué era? Nervio frontal. El frontal. Frontal. Entonces va a ir, miren, Escotadura al agujero supraorbitario. A ver, escotadura supraorbitaria y escotadura frontal, para poder salir sus ramas terminales. Y este es el lagrimal, que obviamente va a ir a la glándula lagrimal. Entonces ya tenemos también ahí parte de lo que es el trigémino. Este, oblicuo menor. Este, recto inferior. Este, Recto interno. recto interno. Entonces, ¿se acuerdan que el tercer par craneal tenía una raíz inferior? Esta es la raíz inferior del tercer par craneal, que está inervando
al recto interno, al recto inferior y al oblicuo menor, oblicuo inferior. ¿Ya? Acá, el de arriba, el elevador del párpado. Luego, el recto superior. Entonces, esta es la otra raíz, la raíz superior del tercer par canal. Entonces, de esa manera, tenemos una estructura anatómica. ¿Qué nervio será este? ¿Y qué será esto? El ganglio ciliar, por lo tanto, este es el nasal, el naso ciliar, que no está inervando músculos, pero va a ir para la inervación sensitiva. Esa es la idea que tenemos que tener. ¿Se dan cuenta? Entonces ya están inervados los músculos, ahí están los pares craneales que puedan identificar, ¿no? Nos vamos a los elementos de protección o anexos, que miren, ahí están los párpados. Entonces los párpados, si nosotros diseccionamos la piel, ahí está la musculatura. Esta musculatura hemos llevado a los músculos de la mímica. ¿Cuál es la característica de los músculos orbiculares? Que van a ayudarnos a hacer la apertura y el cierre de los párpados. ¿No? Entonces tiene una porción orbitaria y una porción palpebral. Esta porción palpebral y orbitaria se relaciona con estos ligamentos. Los ligamentos, ¿no? Entonces, palpebrales, el interno y el externo, ¿no? Interno, externo. Entonces, si nosotros vemos una disección, es ahí. Así es como se ve. Tiene que ser una disección bien finita, porque no se olviden que los músculos de la mímica tienen origen óseo, pero tienen su inserción móvil cutánea. No están pegados a la piel. Entonces, tiene que ser muy detallada. Ahora, por debajo del párpado, o en su cara posterior del párpado, y por fuera de la esclerótica, hay una membrana que se llama la conjuntiva. La conjuntiva. Si hablamos del párpado, conjuntiva palpebral. Si hablamos del globo ocular, la conjuntiva vulvar, o también llamada ocular. Y que estas se unen, se van a unir a través de lo que es el fornix conjuntival. ¿Listo? El fornix conjuntival. Ahora, en la parte anterior también tenemos lo que es una membrana que se llama el tarso. ¿No? Este tarso reviste toda esta porción ventral o anterior y se va a extender a la parte lateral. Entonces, estos son los ligamentos tarsales o ligamentos palpebrales. El interno y el externo. A veces se preguntan las inserciones de estos ligamentos. ¿Se acuerdan de las crestas lagrimales? ¿Quién tiene las crestas lagrimales? ¿Qué huesos? Hay cresta lagrimal anterior y cresta lagrimal posterior. El unguis. El unguis tiene la posterior y la anterior. Maxilar superior. El maxilar, la rama ascendente o apoyo frontal del maxilar. ¿Listo? Ahí se están insertando. Entonces, este interno se divide en dos: para ir al frontal y para ir al unguis. Ahí se van a insertar. Y en el caso lateral, están por debajo de esta sutura entre el frontal y El malar. ¿qué hueso es este? Del pómulo. Malar. ¿Qué se llama la sutura? Frontomalar. Por debajo, ahí se está insertando ese ligamento externo. ¿Ya? Bien, entonces también en este tarso, en esta porción, si limpiamos, hay unas glándulas. Las glándulas tarsales se denominan, las cuales terminan en el borde libre. Si ustedes han revisado alguna vez, no la parte de las pestañas, más internamente, hay unos orificios ahí, ¿no? Entonces, esos son los orificios provenientes de las glándulas tarsales. ¿Qué característica tienen estas glándulas? Que producen una secreción que evita que las lágrimas chorreen, ¿no? Porque constantemente estamos lubricando. Tiene que existir eso, lágrimas ahí. ¿Ya? Entonces, en un esquemita tenemos aquí, ¿no ven? Tabique orbitario, aquí está la poneurosis ahí del músculo elevador del párpado superior, ¿no? Tenemos la glándula lagrimal, ¿no?
internamente tenemos los conductos lagrimales, ¿no? Y que van a reforzar con los ligamentos, el ligamento, ¿no? Interno, que les decía que se divide para el maxilar y para el unguis, y ahí está envolviendo lo que se llama el saco lagrimal. Por ahí van a, entonces, drenar lo que es las lágrimas para terminar. ¿Dónde termina el conducto lágrimo-nasal? ¿Dónde desemboca? En el meato inferior, en las fosas nasales, ¿no ve? En el superior y el medio los senos paranasales. En el inferior, entonces estaría el conducto lágrimo-nasal. Entonces, aprovechando, miren, ahí está el ligamento externo, interno. Miren, ahí está la sutura frontomalar y por debajo. En algunas personas llega inclusive a la misma sutura, ¿no? Pero normalmente está por debajo. ¿Ya? Bien. Pues miren, ahí está la glándula lagrimal. Cuando nosotros vertimos lo que es el párpado, por dentro tenemos lo que se llama la fornis conjuntival. Ahí, el fornis conjuntival. Bien. Ahí están los puntos lagrimales. Normalmente el que se ve es el inferior. Nos hacemos nomás así y ya lo podemos observar. ¿Ve? El superior tenemos que doblar un poquito para poder observarlo, pero sí se puede observar. Eso se llaman los puntos lagrimales, ¿no? Ahora, limpiando esta parte, tenemos el saco lagrimal, ¿no? Miren, ahí están las vías o los conductillos lagrimales que van a llegar al saco lagrimal. Y pues por último, también tenemos una membrana nictante de las aves, que es bien grande, que se sirve de protección. Entonces de nosotros solamente es una membrana, una lengüeta que se encuentra a ese nivel del ángulo interno del ojo. Listo, hasta ahí. Hemos hecho un resumen porque el globo ocular, ustedes saben que es igual que oído, es grave, ¿no? Oído lo que nos toca.